Muy buenas noches. Hoy es miércoles 1 de mayo de 2024 y vamos a continuar con este artículo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima Sagrada Familia, les damos las gracias por estos momentos en que nos permiten conocer nuestra fe. Les suplicamos el entendimiento para poder conocer todas estas verdades, poder aceptarlas y poder llevarlas a la práctica. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, estamos en esta prédica del Padre Altamira en su momento, hoy Monseñor, y vamos a continuar. En esta tercera y última parte que vamos a leer, trataremos de desarrollar el punto 1 enunciado, el tema de nombrar a estos falsos papas en lo más sagrado del culto, en la Santa Misa, en el canon, y qué consecuencias trae esto. En la transmisión de ayer explicamos un poco de, pues, este proceso que llegamos a vivir, ¿no? De pasar del modernismo, después a las misas unacum, ¿no? Y luego a la tradición verdadera, ¿no? Entonces, es importante ir viendo los videos, si no han visto alguno, para que puedan comprender, porque van siendo consecutivos. Eh, Dice así: para la prédica de hoy, nuestro deseo es intentar explicar algo más. ¿Por qué es grave el nombrar a herejes con herejías públicas? ¿Qué quiere decir esto de herejías públicas? Que han declarado públicamente sus herejías, ¿sí? Lo han enseñado como si realmente fuera parte de la Iglesia Católica, como por ejemplo cuando Bergoglio dice que el infierno está vacío, por ejemplo, ¿sí? O cuando dice que María no es santa, ¿sí? Esas son herejías y las hizo públicas, ajá. Entonces él es un hereje público, no solamente es un hereje del cual a veces la gente sabe, cree, no, él lo ha declarado públicamente, todas estas herejías. Francisco, como si fueran la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica, nombrarlos en lo más sagrado de nuestro culto, las llamadas misas unacum. Para el caso, si eso constituye algo grave, por lo mismo sería pecado grave el ir a esos lugares, o con esos sacerdotes, o con las comunidades que hacen de esa manera. Temas duros, más sin deseo de ofender a nadie, intentamos que pudiera haber luz. Ya lo dijimos en las otras prédicas, pensamos de buena manera en mis antiguos compañeros y amigos sacerdotes, pues este tema de estos falsos papas modernos del Concilio Vaticano II compete a la práctica y a la postura oficial de la Fraternidad San Pío X. Y agreguemos lo gravísimo de sacerdotes y obispos modernos, lo que se dice y lo que se hace ahora. Digamos de esta manera, si estos temas son así, es responsabilidad de los sacerdotes el ver la gravedad del asunto y hay que hacer algo. Lo mismo compete para el buen pastor, la Fraternidad San Pedro, la falsa resistencia de Monseñor Williamson, Faure, Tomás Cendejas, para sacerdotes modernos, sus temas de invalidez que rezan la misa argentina y para otros sacerdotes que viajan por otras partes de Colombia. Y algo que yo sugiero bastante, ¿sí? Cuando tú vas a una misa y empiezas a procurarla, conocer cuál es la sucesión apostólica. No teman preguntar, ¿sí? Los sacerdotes en la tradición comprenden perfectamente la situación y lejos de ofenderse, les agrada conocer un fiel que quiere saber en dónde se está metiendo, ¿sí? Entonces preguntar, oiga, ¿me puede decir su sucesión apostólica?
y él te puede decir, sí, a mí me ordenó tal obispo y a ese obispo lo consagró tal obispo. Entonces tú vas a ir por una línea que tú puedes conocer si es, qué tan fidedigna es a la sucesión apostólica. Al principio parece una locura, no te desesperes porque al principio tú quisieras saber cuál es la verdad, ¿no? Entonces, pues tú vas conociendo cuál es la sucesión y eso te va dando confianza, ¿no? Entonces, yo hice una investigación profunda de cuáles eran como los orígenes y me iba obviamente ayudando en su momento de Padre Pío Vázquez, que en verdad me ayudó mucho y me iba diciendo, sí, él lo ordenó tal obispo, lo consagró este tal obispo y así. Entonces yo me fui formando una claridad de cómo eran las líneas. Entonces, tú tienes que saber de dónde vienen, ¿sí? Después, te recomiendo también conocer si están trabajando cercano a un obispo, ¿sí? Entonces, tú le puedes preguntar, ¿cuándo viene el obispo a hacer confirmaciones? Porque desgraciadamente en este ambiente también hay sacerdotes desobedientes. Entonces, de pronto es como no tienen un obispo que realmente les está atendiendo, ¿sí? Entonces eso te va a dejar sin la oportunidad de confirmarte, de confirmar tu familia. Y el problema es que tú llegas a un lugar, empiezas a hacer comunidad y después te empiezas a enfrentar con los problemas y las situaciones, ¿no? Entonces, si tú llegas desde el principio de quién es el obispo, cuándo vino la última vez, cada cuándo viene, ¿no? Entonces tú puedes oír un poquito si es un obispo cercano o si no es un obispo tan cercano, entonces puedes hacerte una idea, ¿sí? Pero en verdad que yo sí te aconsejo preguntar para que tú vayas conociendo. Cuando yo hice la transición del modernismo y luego me enteré que en la Fraternidad Pío X también había un problema, yo me di cuenta que tenía que preguntar un poquito más, ¿sí? Que saber un poquito más. Entonces, cuando yo estuve en este caminar, fui con un sacerdote, le pregunté y me dijo que daba igual ir a la fraternidad o con él, lo cual no se me hizo lógico. Y yo dije, no, aquí no hay como una claridad. Después llegué con Padre Altamira en su momento y que me comunicó con el Padre Pío, con él empezamos a caminar y al mismo tiempo, pues había gente que me decía de otros sacerdotes, yo iba a misa con esos sacerdotes y también me entrevistaba con ellos, ¿sí? Para saber por qué era la situación, qué era lo que estaba pasando, cuál era su sucesión apostólica. Y entonces ahí en esas pláticas va saliendo más información. Por ejemplo, yo recuerdo que con un padre distinto del grupo de Monseñor Rodrigo da Silva, él me platicó de la misa más verídica, que es la que celebra Monseñor Rodrigo da Silva, donde no se responde la misa. Y entonces él me dijo, esta es la misa más perfecta, la que se debería de celebrar. Entonces él me platicó muchísimas cosas y cuando yo llego con Monseñor Rodrigo da Silva, además me doy cuenta que él celebra esa misa, ¿sí? Entonces, ha habido toda una investigación que yo hice para poder decidir con qué sacerdote es que yo iba a ir, ¿verdad? Entonces, les aconsejo que ustedes tengan pues tranquila su conciencia, ¿no? Y preguntar todo, ¿no? Oiga, padre, ¿usted celebra la misa una cum? ¿No? Y usted va a decir sí, no, ¿no? Y ya tú te podrás ir haciendo una noción, ¿ok? Por esto te lo digo por estos padres independientes, porque es cierto, hay muchos sacerdotes que sí tienen sana doctrina, ¿sí? Que sí tienen sucesión válida, pero además viene el otro problema, que no están cercanos a un obispo. Y algo que tenemos que recordar es que los sacerdotes son ovejas y tienen que estar bajo una sucesión del obispo, una obediencia al obispo. Y si no van estando como solitos, y esto, bueno, pues si el sacerdote así quiere su conciencia adelante, pero a ti como fiel te puede afectar. En algún momento te puede afectar, ¿sí? Porque entonces pues tienes que andar buscando dónde hay obispo para ir a hacer la confirmación.
y tú tienes una vida en una comunidad, tú llegas con otro y bueno, no has tomado las catequesis, ¿sí? No has tomado la formación, no has entendido que necesita ser confirmado, y esto yo lo viví. Yo les hablo de puras experiencias, de gente que tenía 20 años viviendo la misa en la tradición y no estaba verdaderamente confirmado por un obispo verdadero. Entonces, estos ejemplos ayudan para sacar información que tú que quieres vivir bien tu fe, te puede ayudar a librarte de muchos dolores de cabeza, ¿sí? Otra cosa que yo también les aconsejo, que yo he visto en la tradición, es que hay muchísimas calumnias, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Entonces, no te dejes ir por la primera plática, impresión de lo que alguien te dice de otra persona, ¿sí? Nosotros debemos comprender en la Iglesia Católica que estamos trabajando, colaborando, caminando con gente de fe, con gente que ama a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que nos dice los santos es que yo no puedo tener dudas de alguien que se supone que está caminando en la fe. Entonces tú oyes, no, lo que pasa es que tal persona hizo tal cosa, y entonces uno cuando llega vive espantadísimo. Yo estaba muy espantada porque decía, chin, ¿y ahora qué problema? Y yo qué hacía, preguntar claramente, no me lo guardaba y no me lo escondía. Oiga, escuché esto, ¿me podría hablar un poco al respecto? Ah, sí, mire, esta fue la situación que ocurrió en estos años, así, y me mandaban documentos. Entonces yo los revisaba, los estudiaba y me iba dando cuenta de cómo eran las cosas. Entonces, en estos medios hay un montón de calumnias, de chismes, pero recordemos que en la iglesia o lo demostramos, ¿sí? O no podemos atacar, ¿sí? Entonces, también para que no se vayan a ir con la finta, porque tú puedes estar con un muy buen sacerdote, una muy buena comunidad, y de pronto por un chisme que alguien dijo, tú te pudieras como dejar llevar, ¿no? Entonces acordémonos que donde está nuestro Señor Jesucristo va a haber persecución, ¿sí? Entonces, nada más ten cuidado. Hay otros casos donde sí es verdad, ¿sí? Donde es claro, donde está demostrado el el hecho, como lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Y entonces ahí sí, no hay que ir. Como por ejemplo aquí en estas prédicas de lo que han estado haciendo, bueno, entonces son hechos, ¿sí? Ahí sí está corroborado y hacemos caso de eso. En realidad, esta realidad grave debe hacer que las personas que van a misa a esos lugares, como las misas UNACUM, ya no sigan haciéndolo. Hay que dar una respuesta ante Dios. Como verán, por todo lo que está de por medio, no nos encontramos frente a un tema menor. Hagamos primero un gran excursus que sirva igualmente para plantear mejor el status questionis. Sobre esta realidad dura, en diferentes oportunidades hemos hablado del tema de las herejías y de los errores de estos modernos. Tienen gran parte de este material, ¿no? También en el YouTube, aquí lo menciona el padre Altamira. Igualmente han dado conferencias y se ha repartido material de retiros de formación católica. Si se dejan en una especie de pereza y no se forman a cabalidad, deberán responder ante Dios y Él les va a reclamar y habrá castigos. Entonces, formarse, muy importante. Francisco. El caso de Francisco, sus errores, sus herejías, es bastante más evidente. Y la cosa se presenta con cierta desfachatez, pues así hace él. Benedicto, ¿no? Y comenta Padre Altamira en su momento, más aquí en Colombia hay gente buena, con deseos de catolicismo, pero hablando con sencillez y en forma llana, es gente que está totalmente equivocada. Pues sostienen que Benedicto es un gran católico, ¿no? En su momento. Y hay gente hoy todavía que lo llega a creer. Recuerdo, por ejemplo, la gente del doctor José Galat, quienes iban con él, dicho sea de paso, aprovechamos para pedir oraciones en sufragio del alma del doctor Galat. ¿Por qué esa gente, creo que es buena gente, está totalmente equivocada? Benedicto es uno de los que creó el Concilio Vaticano II y esta nueva falsa religión e iglesia moderna. Benedicto es uno de los creadores y propugnadores de la religión de la humanidad con la ONU. En cuanto a sus palabras sobre el nuevo orden mundial,
sobre el gobierno mundial y sobre la ONU, recuerden su documento oficial, Caritas in Veritati, del año 2009. Benedicto XVI es uno de los creadores o inspiradores o fomentadores de la mezcla de las religiones de la tierra, el ecumenismo. Y él fue el primero con ateos allí. Juan Pablo II, que también hizo grandemente mezcla de las religiones, no llegó a hacer lo de los ateos que sí hizo Benedicto. Estos ecumenismos, absolutamente condenados por la Iglesia Católica, terminarán en la religión mundial del anticristo y del falso profeta. Francisco pone allí la Pachamama. Benedicto es uno de los propugnadores de la nueva eclesiología, lo cual es una gravísima herejía, totalmente condenada por la Iglesia Católica. Ya les hemos predicado varias veces sobre todos estos puntos, pero ahora que relean, ¿no? Aquí habrá otras prédicas que vamos a seguir leyendo. Benedicto, Francisco, Juan Pablo II, etcétera, ante la falsa religión y la falsa iglesia moderna que han creado, aceptado y difundido por las herejías que expresan, etcétera. Vemos por las enseñanzas de los verdaderos papas católicos, San Pío X, Pío XI, Pío XII, León XIII, Pío IX, Gregorio XVI. Vemos por la enseñanza de los santos y de los teólogos, San Roberto Belarmino, San Alfonso, San Francisco de Sales, el gran teólogo jesuita Félix Capello, 1879, 1962, el gran cardenal Luis Villot, 1931, que falleció, y un gran etcétera. En definitiva, por la enseñanza de la Iglesia Católica, vemos que no son verdaderos papas. Un verdadero papa de la Iglesia Católica no puede tener herejía ni enseñar nada contra el dogma o contra la moral. En 2000 años de catolicismo hemos tenido muchos, realmente muchos casos de falsos papas o antipapas. La herejía no solo impide que alguien sea papa, impide incluso la elección válida, sino que, y sobre todo, pone a esa persona fuera de la Iglesia Católica. La herejía hace perder la membresía, el ser miembro de la Iglesia Católica, y por lo tanto, es evidente que al no ser miembro, es imposible, por lo mismo, ser la máxima autoridad de ella. No se puede ser la máxima autoridad de donde no se está o de donde no se pertenece, hasta sentido común. Veamos la misa. Bueno, y aquí hay una nota. San Roberto Belarmino, después de expresarse en cuanto a la imposibilidad de que un papa verdadero caiga en la herejía, incluso como doctor privado, analiza la hipótesis y, si fuera posible, de qué ocurriría si ello pudiese darse. Perdería el pontificado. En forma parecida se expresa entre muchos el padre Serapio Iraui, o FM, el Manual de Teología Dogmática, en Madrid Estudio, 1959, página 371. Los teólogos, en forma común, conceden que el romano pontífice, si él cayera en herejía manifiesta, no sería más un miembro de la Iglesia, y por eso tampoco podría ser llamado su cabeza visible. Roberto Belarmino es doctor de la Iglesia Católica. Y si él dice que si un romano pontífice cae en herejía manifiesta, como es el caso de Bergoglio y de todos estos falsos papas, no es más un miembro de la Iglesia y no puede ser llamado cabeza visible. Entonces, San Roberto Belarmino es santo doctor de la Iglesia. Número 1. Un sacerdote que nombra a Francisco o Benedicto en el canon de la misa los declara por esa acción como si fueran verdaderos papas. Número 2. Un fiel, un feligrés, por el solo hecho de asistir a una misa ahí,
acepta la afirmación que hace el celebrante en el canon. Nos referimos a lo que la teología llama la asistencia activa. No entramos en la asistencia pasiva, por ejemplo, por un funeral que ya no se ha tocado ese tema. 3. La conclusión inmediata, casi instintiva, que debería tener una persona, sea sacerdote, sea laico, es: no se debe asistir a una misa ahí. 4. Intentaremos avanzar, y es muy interesante el tema de los justificativos que se dan para ir a tales misas. El padre Secada, en el cual nos basamos, dice: considero este asunto crucial para el futuro del movimiento tradicionalista, para el futuro católico. Terminado lo anterior, comencemos por repetir el nombre del documento en que nos basamos: The Grain of Incense, el grano de incienso. Trabajo del recién nombrado, el padre Anthony Secada, 1951. Fallece en 2020, a los 69 años, y volvemos a aprovechar, ¿no? Se reza en esa misa por él. Uno de los puntos es remarcar el nombre en la misa a Francisco Benedicto. Esto expresa y produce. Recordemos que esta prédica se hizo antes de que muriera Benedicto, por eso es que se le va mencionando, ¿no? Pero lo decimos nuevamente porque aprovechamos para decir que realmente él no fue papa, ¿sí? Y que se tiene como un pobre mártir que se permitió encerrar, y no es así. Remarcar el nombre de la misa, en el nombre de la misa a Francisco, produce una unión con ellos. Por citar un documento, tenemos la bula Ex Quo del año 1756, en la que, enseñando en cuanto al canon, expresa, citando otro autor: es la suprema y honorabilísima forma de unión. Esta bula es de un papa del siglo XVIII, Benedicto XIV. Cuidado con confundir los nombres, él murió en 1758. Es evidente un tema grave, la unión con herejes. Resaltemos entonces algunos puntos sobre qué es lo que produce o qué es lo que expresa el unacum del canon de la misa al nombrar a dichos falsos papas. Primero, al nombrar en la misa a Francisco Benedicto en el canon, expresa evidentemente que los mencionados están dentro de la Iglesia Católica, mientras que los herejes no están dentro de la Iglesia Católica. Y esto es lo que le llama el padre Anthony Secada una mentira perniciosa, que hace daño, que causa escándalo. Número 2, expresa igualmente que un hereje público, Benedicto Francisco, etcétera, es la cabeza de la Iglesia Católica, cosa absolutamente imposible. Imposible que un hereje gobierne la Santa Iglesia, obra de Dios y amparada por Dios. Lo dijimos en la historia de la Iglesia, 2000 años, hemos tenido una buena cantidad de falsos papas. Tercero, esa mención del canon es la más suprema y honorabilísima forma de unión, lo dicho hace unos momentos. Y así, para el caso, expresa entonces la máxima unión con un hereje y un antipapa. La mención de un verdadero papa en el canon, por ejemplo, el Papa León XIII, Pío XII, el Papa Pío XI, el Papa San Pío X, Pío IX, Gregorio XVI, es una prueba de ortodoxia del sacerdote que celebra. Es una prueba de que dicho sacerdote está acorde con la fe católica. Más si se menciona un hereje público, ello expresa totalmente lo contrario. No sé si lo va a mencionar aquí más adelante, pero el artículo, que ya también hicimos varios videos de Grain of Incense, el grano de incienso, les aconsejo que lo vean. Con ese artículo comenzamos toda esta información respecto del sedevacantismo, para que le pierdas el miedo, ¿no? Al contrario, es algo de una determinación muy clara de quien ama a nuestro Señor Jesucristo y está dispuesto a defender su Iglesia Católica y a ser iglesia militante, ¿sí?
Allí dice claramente que hubo un tiempo, y menciona el año de los papas, donde uno de los papas quería dejar muy claro que no se podía incluir en la liturgia a los herejes. Y entonces se hacían dípticos con los nombres. Y el papa suspendió a los sacerdotes que no querían hacer caso. Y tenían que firmar un juramento para volverse a incorporar de que no volverían a mencionar un hereje en la misa, ¿sí? Entonces, vemos que las autoridades deben de tener mano firme con este tipo de cosas. Participación litúrgica. Por el hecho de asistir a una misa, por la participación litúrgica activa, uno asume, uno acepta lo que se está realizando en el altar, pues la misa es coram ecclesia, en nombre y en unión con toda la iglesia, y en lo particular, en nombre de los presentes. Esta es la naturaleza o esencia de toda la oración litúrgica. Por ejemplo, pública como lo es la misa, y abarca, por supuesto, también el breviario. Pero veamos una de las objeciones o justificativos que se dan. Padre, yo voy a misa allí, pero yo no estoy de acuerdo y no acepto lo que hace el sacerdote. Yo no acepto esa mención de Benedicto Francisco. Yo voy solo por la misa, porque es una misa tridentina válida y porque es un sacerdote válido. Además, el padre X nos dice que sí podemos ir, por ejemplo, a la Fraternidad San Pío X, porque a diferencia del Buen Pastor, ellos todavía no se han insertado oficialmente en la Iglesia de Francisco. La respuesta es que ese argumento no vale y la cosa no funciona así. Si es una misa donde se nombra a Francisco, Benedicto, etcétera, la llamada misa unacum, por estar allí, por estar presente, uno participa de ello e implica el consentimiento. Eso conlleva la participación litúrgica y así es la participación litúrgica. Esta participación se da por el hecho de estar presente e implica, en un nivel inferior al sacerdote, una cooperación del laico en el ofrecimiento del sacrificio de la misa. Esto se produce a través y por el carácter de su bautizo. La participación implica también el asentimiento a las oraciones de la ceremonia, en particular a las del canon de la misa. Los principios de la participación se enlazan con todo lo que abarca el adagio latino, lex orandi, les credendi. La actitud práctica de no poder ir a misas en donde se nombre a Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, etcétera, es una aplicación de la prohibición de la Iglesia Católica de la communicatio in sacris, que es la prohibición de la participación activa en una acción o acto de culto común con herejes o cismáticos, lo expresado por él en unión con una cum del canon. ¿Qué te está diciendo aquí básicamente? No creas que por ser fiel tú no quedas involucrado en este pecado. El sacerdote peca al unir lo más sagrado con alguien escandaloso que es Francisco Bergoglio. Tú vas ahí, aunque tú no vas a escuchar, porque recuerden que muchas palabras son en secreto y en la misa es en silencio, tú ya sabes que la Fraternidad Pío X hace eso, San Pedro hace eso, el Buen Pastor hace eso, los Sagrados Corazones hacen eso, la falsa resistencia de Williamson, Faure, Cendejas, ¿no? Hacen eso, entonces no puedes participar ahí, ¿sí? Tú vas y preguntas, ¿usted hace misa unacum? ¿Su congregación acepta las misas unacum? Sí, lo que pasa es que no vas ahí, no vayas ahí, porque estás aceptando un pecado público. Otro punto.
la Iglesia Ecuménica del Mundo Unificado. Además de lo anterior, tenemos todo lo que implica la falsa y herética enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, creando una superiglesia mundial, naturalista y humanista. El hombre es el centro y lo más importante. Iglesia antropocéntrica. El hombre es Dios o actúa como Dios. El hombre es su propia ley, es autónomo. La iglesia de la Pachamama, iglesia ecuménica y sin dogmas, donde todo quepa y nada se exija. El hombre hace y deshace. Esto es bien interesante cómo lo menciona en su tiempo Padre Altamira, porque dice, donde todo quepa y nada se exija. ¿Tú has notado esto? ¿Tú notaste esto? Tú vas a la iglesia, a la parroquia modernista, y nadie te exige, oye, no te vistas así, oye, hay que rezar de esta manera. No hay, ¿sí? Puedes hacer lo que quieras y nada se te exige, no se te exige la santidad. ¡Qué grave! ¡Qué grave! No, yo recuerdo siempre a mí, el Padre Pío siempre me ha inspirado muchísimo. Y vemos cómo es muy fuerte en sus enseñanzas. Vemos cómo él nunca tuvo respetos humanos, ¿sí? Y un alma como Padre Pío, ¿no? Con un celo apostólico, hace eso, ¿no? Y hay tantas historias de muchísima gente que se convirtió porque él amaba a Dios y les decía la verdad de cómo gente fantaseaba con algo que parecía no pecado y el Padre Pío, bueno, hacía unas correcciones muy fuertes. Esos son padres verdaderos que nos corrigen fuertemente, que se dirigen personalmente con nosotros, con las ovejas, pues para hacernos comprender las cosas, ¿no? Entonces, donde no hay exigencia, pues por supuesto que no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a hacer el mal, a que no se me exija, a que no me pidan, ¿sí? Inclusive hay gente que se ha hecho muy perezosa con el tema de las limosnas. Es Fray Luis de Granada dice algo muy cierto. Una persona en este camino de santidad tiene 3 recursos. El primero, los sacramentos. Los sacramentos dan la gracia. Después está la oración. Con la oración pides la gracia, ¿sí? Y tercero, con la limosna mereces la gracia. Entonces, si tú no cumples con estos 3, es muy difícil que tú puedas recibir todos los efectos que Jesucristo te ha ganado con la herencia de su redención, de la redención que nos ha dado a nosotros. Entonces, hay gente que recibe los sacramentos, pero no reza y no da limosna. No es suficiente. Hay gente que tiene sacramentos, comulga frecuentemente, se confiesa, está confirmado, está bautizado, está casado, ¿no? Y ora. Muy bien, está pidiendo la gracia, pero no hay eficacia en su alma. ¿Por qué? Porque no lo merece, porque no da limosna, porque no le demuestra a Dios ese amor. No hay obras. Entonces, ¿cómo esperas merecer la gracia de Dios? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, ¿sí? De ir entendiendo. De ir entendiendo. No es darle a la iglesia lo que te sobra. No es así. No es como, ay, buscas, ¿no? La monedita más pequeñita. No, tienes que hacerte un esquema, ¿sí? De darle a Dios, de darle tus primicias, ¿sí?
sea, debe de estar dentro de tu presupuesto de casa. No es de, ay, a ver con cuánto me toca, ay, no traigo, o no traigo cambio y que me cambien ahí. Oiga, no, tengo que ir preparado, ¿sí? Tengo que ir preparado. Entonces, yo ya voy considerando, a ver, yo tengo esto de mis ingresos, yo quiero darle a Dios esto, que significa un sacrificio para ti, que implique que sí, es una cantidad buena que me va a impedir comprarme zapatos, bolsas, ¿no? Excesos, pero es para mi iglesia. ¿Cómo llegas a manejar lo que te importa? Las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Les gustan las vacaciones y van ahorrando y les importa, ¿no? Y van haciendo sacrificios para ese viaje. Pero y para lo más importante que es la Iglesia Católica, ¿cómo lo estás manejando realmente? Uh-huh. Entonces, esto es muy importante. Está en el catecismo. Es obligación de cada fiel dar limosna, dar el diezmo. Ahora, comprendamos una cosa. Los tiempos actuales que estamos viviendo en la tradición, ¿sí? Nos vemos reducidos a grupos muy pequeñitos. Uh-huh. Estamos gente trabajando arduamente por conservar los verdaderos sacramentos, la verdadera sucesión apostólica. Pues claro que ahí debes de entender que debe haber un compromiso todavía más grande. Uh-huh. Tú vas a lugares donde hay falsa doctrina, pues sí, son, ¿no? 3,000 personas. No va a importar si tú das o no das, pero cuando es tan reducido, por supuesto que importa. Uh-huh. Por supuesto que importa. Entonces, tienen que tener esta planeación. ¿Cómo voy yo a hacer? ¿Cómo le voy a mostrar yo a Dios? Porque Dios es el que te conoce, el que sabe, si tú te sinceras, Él sabe lo que tú estás haciendo y cuánta importancia le estás dando a Él. Entonces, si tú tienes este entendimiento, a ver, Dios que me ve, Dios, tú sabes que yo puedo dar esto y ya implica sacrificios, ¿sí? Entonces, Dios va a estar muy contento y te estás mereciendo la gracia. ¿Por qué no se convierte en sus familias? No saben cuántas veces me llaman para preguntarme eso. Dulce, pero ¿por qué tal persona no se convierte? Pero es que ¿por qué si he rezado tanto? A ver, hay sacramentos, hay gente que es tan egoísta que solamente va el domingo a misa. Porque es como, porque tengo que ir a cumplir. Pero es que el amor no es así. El amor te llama a estar con el amado. Tendrías ganas de estar con él todos los días. Y si hoy, porque vas llegando, ¿no? A la tradición, porque vas llegando a la Iglesia Católica, no te es posible, ¿sí? Empieza a caminar hacia allá. Uh-huh. A ver, bueno, hoy no puedo ir todos los días porque tengo este tipo de trabajo y todo. Ok, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para poner en primer lugar a Dios? Porque durante muchísimos siglos, ¿sí? 1950 y tantos años, la prioridad fue Dios para toda la humanidad. Uh-huh. Fue Dios para los católicos. Entonces, las misas siempre eran muy temprano, no había tarde. ¿Por qué era temprano? Porque la prioridad es de Dios. Vengo, ¿no? Me levanto, voy a entregar mi día, vengo a la misa, amo a Dios, le entrego mi alma y en ese recogimiento voy viviendo todo mi día. Entonces, no lo estoy viviendo así, dejo a Dios para el último, a veces el domingo llegas corriendo. Entonces, ¿qué tipo de fe estás viviendo? ¿Realmente estás amando a Dios? ¿Realmente conoces a Dios vivo? Entonces, ven caminando tu vida de tal forma que Él sea lo primero. Uh-huh. No que, pero es que como tengo que trabajar, no puedo ir todos los días. Pues muy mal. Sí, efectivamente, es obligación solamente, ¿sí?, asistir los domingos y días de fiesta, pero, o sea, el amor a Dios, que es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, eso implica que por amor quisieras ir todos los días. Porque el amor hace eso. No tendrías que estar siendo forzado. Por eso es que no es pecado, pero es que el amor debería producir eso en ti, estar acompañando al Señor. Y no dudo que haya gente que de verdad quisiera, y por el momento habrá algunas circunstancias que no, pero yo me pregunto, ¿y qué estás haciendo para que sí? ¿Ya estás pensándolo, planeándolo? ¿Qué más podría hacer? ¿No le estás rezando a Dios? Ya le estás diciendo, Señor, yo quisiera verte todos los días, quisiera comulgarte todos los días, quisiera entregarme más a tu iglesia, quisiera tener una participación un poco más presente. Ayúdame, dame la gracia. Entonces vas bien devoto el día que puedes ir a sacramentos, vas bien devoto. Después horas y horas y horas y horas. Después limosna y limosna y limosna. Y a mí no me pueden decir que no, porque yo llevo 6 años viviendo de la divina providencia. Porque fue una indicación clara que el Señor a mí me hizo. Y con lo que a mí me iba llegando, yo apartaba completamente el 10%. Alguien me daba 20 pesos, 2 pesos apartado. Alguien me daba 100 pesos, 10 pesos apartado. Así. Y cuando vas viendo, se va haciendo un monchecito. Y entonces vas cooperando, ¿sí? Que en tu conciencia tú no le puedes decir a Dios, Dios, yo no estoy cooperando. Porque si tú esperas un día sacar un billete de 500 pesos, es tanto el amor que se le tiene al maldito dinero, ¿sí? Que no lo vas a dar. Pero si tú dices, a ver, de mi sueldo, el 10%, voy ahorrando y de esto y más, y a lo mejor, no sé, tú que eres ama de casa, haces alguna cosa en tu casa, ¿no? Ay, no sé, voy a hacer unas mermeladas y las que se vendan las voy a dar para la iglesia, ¿sí? Pero ya Dios ve, mira, le importa el tercer punto, la limosna. Ya se está esmerando, ya no es de, voy a ganar más dinero para mis zapatos, para mis bolsas, para mis viajes, no, sino que es para la iglesia. Entonces, cree con certeza que vas a ver esas conversiones, que vas a ver esa gracia inmersa en tu vida. De lo contrario, bueno, ¿con qué cara le estás pide y pide a Dios cuando, sinceramente, pues no das y no das y no das? Entonces, pues eso es difícil. Y esto lo comentábamos precisamente por no hay exigencia, ¿no? Y fíjense cuál ha sido mi experiencia aquí. Toda la gente ama a Dios. Todos aman a Dios. Ay, Diosito, Diosito, y juntan así sus manitas y hablan muy bonito, pero a la hora de colaborar, ya no. Ya nadie tiene, ya nadie puede, ya nadie hace. Qué casualidad, ¿no? A Dios se le ama con todo, incluyendo la cartera. Sinceramente, sinceramente. Entonces, casualmente, la gente que deja estas comunidades es porque, y me pidieron dinero, pues lee el catecismo. Es tu obligación. Deberías estar agradecido que hay gente que trabaja aquí 24 horas por sostener esto. Lo hace por amor, por Dios y por las almas, ¿sí? Por Dios y por las almas. Entonces, oye, gracias que hay un lugar donde, ¿no? Se está viviendo la tradición como se debe de vivir. Hay doctrina verdadera, hay sucesores apostólicos verdaderos, pues yo coopero ahí hay gracia. Ahí están queriendo a Dios, ahí están amándolo, lo están adorando. Entonces voy y coopero. No todo lo contrario. No, ya me pidieron y solo eso faltaba. ¿Sí? O sea, entiendan bien las cosas. Entiéndanlas bien porque
al final ustedes son los que van a terminar pues haciéndose muchísimo daño. Muchísimo daño. ¿Por qué? Porque en el interior hay un amor al dinero. Hay un rechazo. No, ¿por qué tanto? Porque de Dios te vienen todos los bienes. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todo. Todo. Tus bienes, tu cuerpo y tu voluntad. Y deberías rendir todo eso a Dios. Por eso es que una familia no puede tener excesos. Por eso los excesos dañan tanto las familias. Entonces, que hay que vivir en sacrificios, pero no porque estás endeudado, porque te metiste en deudas por comprar cosas que no te deben de alcanzar, sino porque sabes, estoy haciendo un sacrificio por la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora, hay muchísimos santos que hablan de cómo se entrega esa limosna. No se la puedes estar dando gente que está en vicios, porque eso es algo que ha enseñado muchísimo el modernismo, ¿sí? Para que te sientas culpable, no. ¿Cómo nos enseñan los santos? Es, entre más esté la gente cercana a Dios, primero se tiene que hacer la caridad con él. Después, cuando es una situación de emergencia o extrema, ¿sí? Entonces, la iglesia va primero. Va primero, y por eso es que lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Claramente lo dice, cuando envía a los apóstoles, vayan sin nada, porque no les va a faltar nada, porque va a poner gente que ame tanto a los apóstoles, que les rinda los honores y les dé todo lo que les sea posible. Y por eso también está Judas, que se enoja muchísimo. ¿Por qué gastaron este perfume en los pies de Jesucristo? ¿Sí? Fíjate lo que hace el mal, le molesta que ayuden donde se le ama a Dios. ¿Y qué dice? Pobres va a haber siempre. ¿Por qué va a haber siempre pobres? Por el egoísmo del ser humano, por sus pecados. Entonces, ¿qué hace el modernismo? Muchas cosas filantrópicas que no tienen nada que ver con el amor a Dios, ¿sí? Entonces, esto también es importante que se hable y que se aclare, porque quien está siendo perjudicado como fiel, porque no te exigen, porque no te enseñan, eres tú. ¿Por qué? Por los respetos humanos. Es que no vayan a pensar que estoy pidiendo. Sí, nosotros sí. Nosotros sí estamos pidiendo muchas ayudas económicas. ¿Por qué? Porque es una capilla, ¿sí? Que empieza, que necesita las ayudas de la iglesia, ¿sí? Que tiene sacerdotes aquí a los que hay que sostener. Ellos nos dan el gran privilegio de traernos a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Responderles con mucho amor y con el honor de saber que en ellos está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que hacerlo y con amor y de buenas y copiosamente como Jesucristo entregó su sangre. Jesucristo a ti no te escatimó nada, nada, te lo dio todo. Ahora tú lo vas a escatimar. Entonces, medítalo muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la prédica para que no se haga muy larga y seguimos la catequesis el próximo lunes. Le damos gracias a la Santísima Trinidad por Monseñor Rodrigo da Silva. Le suplicamos que lo defienda, que lo proteja, que lo haga santo y que siempre agradezcamos su presencia en la Iglesia Católica. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me quedo con la gente que está aquí en vivo. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que mañana hay adoración al Santísimo a las 7:30 de la noche y a las 4 de la tarde, Monseñor Rodrigo da Silva está dirigiendo la consagración a nuestra Madre bendita. Que seamos esclavos de amor, que lo demos todo a esta Reina preciosa que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.